Capítulo 5. El fundamento de la confianza. Oh, cuán grande paz y quietud poseería el que deseche toda vana ansiedad y ponga toda su confianza en Dios. Tomás A. Campast. Si estás buscando incrementar tu confianza, te sobrarán los consejos. Internet ofrece libros, talleres y cursos de capacitación por parte de toda clase de expertos de autoayuda, los cuales prometen ayudarte a superar tus miedos. Y desde que Sheryl Sandberg sacudió el mundo corporativo con su declaración de que el miedo y la duda constituyen la escena de lo que impide que las mujeres tengan éxito, un nuevo tipo de experto de autoayuda ha comenzado a dominar el campo: el gurú de la confianza feminista. La instrucción sobre la confianza es la última tendencia feminista, y las mujeres la están aceptando con entusiasmo. Una proveedora popular es Kasia Urbaniak, una antigua dominatriz que se convirtió en entrenadora del empoderamiento femenino. Con su sede en Nueva York, Kasia es fundadora y directora de una academia, que es una escuela secreta que enseña a las mujeres a encarnar plenamente su confianza y su poder. Kasia les promete a las estudiantes que pueden librarse de los años que han estado condicionadas a ser chicas buenas, que pueden caminar en poder y obtener la confianza interna de la que siempre han carecido. Ella les da el crédito a sus años como una dominatriz, una mujer a la que se le paga para desempeñar el papel dominante en las prácticas sexuales del BDSM. Por haberle enseñado sobre la confianza y la dinámica del poder, Kasia afirma que la clave de la confianza de una mujer radica en que el deseo femenino suprimido se dé permiso a sí mismo para ser escuchado. Su fórmula de la confianza es que las mujeres necesitan dejar de ser la chica buena y convertirse más en la chica mala, con el fin de exigir lo que quieren. Las mujeres necesitan conectarse con sus deseos profundos, con total celebración personal y sin atacarse a sí mismas. Otro gurú es Mama Gena, que dirige The School of Womanly Arts, la Escuela de Artes Femeninas. Su minicurso de 5 días sobre el amor propio promete despertar tu más confiado y radiante ser interior. Su solución a la falta de confianza de las mujeres es que necesitamos acceder a la verdad femenina y al profundo poder que llevamos dentro y aprender a confiar en nosotras mismas de una manera nueva y audaz. Si asistir a seminarios o cursos universitarios sobre la confianza no es suficiente, puedes obtener instrucción individualizada de parte de una entrenadora personal de confianza. Las entrenadoras de confianza han aparecido en internet más rápido de lo que salen los topos de los hoyos para ser aplastadas en el conocido juego de feria. Estas entrenadoras prometen ayudarte a edificar tu confianza. Por solo $99 la sesión, en el extremo asequible, una experta en confianza trabaja contigo para superar todos tus miedos e inseguridades personales. Te hará experimentar una vida transformada y de libre expresión antes de que puedas decir: oye, mírame, soy una mujer segura de sí misma. Las promesas son numerosas. Descubre tu verdadero yo. Enamórate de ti. Celébrate. Confía en ti misma. Supera tus miedos y limitaciones. Sé más, haz más, ten más. Vive una vida fabulosa y plena. Fabulosa con letra mayúscula, por supuesto. Como si esto fuera poco, después de haber bombardeado un poco de aire en tus propios neumáticos, serás capaz de poner tu nueva experiencia a un buen uso y ayudando a los demás por tan solo $139,99. Tú también puedes convertirte en una entrenadora de confianza certificada. Es muy triste que tantas mujeres estén plagadas de dudas paralizantes, inseguridades y miedos. No obstante, es igualmente triste
que la cura de promover los gurús de la confianza simplemente perpetúen el problema. Las mujeres se han creído la prescripción de la autoconfianza feminista durante décadas. Ahora se nos promete que nuestros problemas de confianza se resolverán aumentando la dosis de esta conocida píldora azul. Es como si el curandero le dijera a una paciente que sufre los efectos secundarios del aceite de serpiente que solo necesita duplicar su ingesta. El mensaje general de la industria de la confianza es que las mujeres necesitan aprender a amarse y a confiar más en sí mismas. Por supuesto, cuando lo piensas, esta solución no es realmente una solución, porque si una mujer no logra hacer un progreso significativo contra la inseguridad, eso solo le da más razones para sentirse insegura. Su falta de confianza es completamente otra señal de sus incompetencias. Las mujeres de esta generación fueron instruidas en el arte de la autoafirmación. Hemos sido creadas para abrazar el mantra, solo ama y confía más en ti misma. Sin embargo, extrañamente, esto solo ha resultado en una falsa bravuconada. Podemos parecer confiadas, resueltas, seguras, imponentes o incluso atrevidas, descaradas y agresivas. No obstante, detrás de la fachada es solo una actuación. Nuestra confianza es efímera. La mayoría de las veces es falsa. Una actuación bien ejecutada destinada a enmascarar los miedos subyacentes que corroen nuestras almas. Si te falta confianza, decirte a ti misma que debes tener más confianza no funcionará. Si careces de autoestima, decirte a ti misma que debes tener más autoestima no funcionará. Si estás llena de desprecio por tu persona, decirte a ti misma que te ames más no funcionará. Darte una charla motivadora no es una solución duradera. Lo que realmente necesitas es dejar de depender de ti misma o de otras personas o cosas. Para adquirir confianza, Dios te invita a acudir a una fuente infinitamente mayor, más poderosa y más confiable. La píldora roja versus la píldora azul. La Escritura insiste en que para un creyente la confianza fluye de una fuente completamente diferente a la del tipo de confianza que el mundo promueve. La confianza cristiana implica tener fe en el carácter de Dios, el poder de Dios y las promesas de Dios en lugar de en la capacidad o los logros humanos. Depende de lo que Dios ha hecho y puede hacer, no de lo que nosotras hayamos hecho o podamos hacer. La confianza se trata de seguridad. Como tal, es prácticamente indivisible de la fe, las convicciones, la esperanza y la certeza. De hecho, la confianza es la escena misma de la fe. La fe es la garantía, declaró el autor de Hebreos, la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1, énfasis añadido. La fe significa poner nuestra confianza en Dios por medio de Jesucristo y creer en sus promesas, aunque esas promesas aún no se hayan cumplido plenamente y aunque todavía no lo hayamos visto cara a cara. La confianza cristiana implica estar convencidas de que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que prometió. Es tener una fe firme en el Señor. Él es el objeto de nuestra seguridad. Él es nuestra confianza. Por lo tanto, el fundamento de una confianza fuerte es una visión precisa de Dios. Resulta importante que recordemos que nuestra batalla por la confianza no se trata simplemente de nuestra apresión a ser juzgadas o despreciadas. Nuestra batalla por la confianza tiene lugar en un escenario cósmico mucho más grande. Es una subclase de la batalla entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Hay dos fuerzas poderosas que luchan por nuestra confianza, Dios y Satanás. Dios quiere nuestra confianza, es merecedor de nuestra confianza, es digno de nuestra confianza. Sin embargo, el archienemigo de Dios, Satanás,
Quiere engañarnos para que confiemos en todo menos en Dios. Satanás es el gran estafador. La razón por la que el pecado existe en nuestro mundo es porque él engañó a la humanidad y ganó el juego de la confianza. Su estrategia no ha cambiado. Él convenció a Eva para que dudara de Dios y pusiera su fe en todas las cosas equivocadas, y quiere que nosotras caigamos en la misma trampa. Satanás vende la duda para poder vender la confianza. Promueve el temor, la incertidumbre, la inseguridad, la ansiedad y la desesperación. Luego promueve una confianza frágil y necia para abordar esa herida del alma. Es como el estafador que te vende una bicicleta barata con ruedas pinchadas y luego envía a su socio a tu puerta al día siguiente para venderte un inflador. Al mismo tiempo, este maestro engañador lleva a cabo una implacable compañía difamatoria de noticias y publicidad falsa para socavar tu confianza en el producto de la competencia. Una de las partes más famosas de la película de ciencia ficción Matrix es la icónica escena de la píldora roja y la píldora azul. Si el protagonista toma la píldora roja, se escapará del mundo falso, generado por la computadora de la Matrix. Será librado de la fantasía engañosa y podrá ver la realidad por lo que es. Si toma la píldora azul, permanecerá bajo el hechizo de la realidad virtual. El estado de tu confianza depende de la píldora que ingieras. Si tomas la píldora azul de Satanás, tu confianza se basará en una matriz de engaño. La Biblia insiste en que solo cuando confiamos en Dios tendremos una confianza fuerte y sabia. Confiar en cualquier otra cosa nos coloca en un mundo de fantasía donde nuestra seguridad no es más que una frágil ilusión. Una dosis de realidad. La Biblia contiene numerosos ejemplos de personas que aprendieron a rechazar la píldora de la confianza engañosa. Moisés es el protagonista de una de las historias más dramáticas. Una vez fue uno de los que eligió la píldora azul. Aunque eso no quiere decir que era alguien común y corriente, él tenía mucho más a su favor que la mayoría. Aunque nació de una esclava hebrea, fue adoptado por una princesa egipcia. Por lo tanto, fue criado en el palacio entre la élite como nieto del faraón. Moisés creció lleno de riquezas, poder y privilegios. La Biblia nos dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Hechos 7:22. Moisés era un comandante militar respetado y dotado. Era inteligente, capaz y probablemente también de buen parecer. Tenía confianza, estilo. Los teólogos sugieren que su madre de la realeza propuso hacerlo corregente y sucesor de la corona, o que asumiera otro puesto de poder en Egipto. No obstante, había un problema. A lo largo de los años, mientras Moisés observaba el trato brutal de los egipcios hacia los hebreos esclavizados, se volvió cada vez más comprensivo de la difícil situación que ellos atravesaban. Había sido criado como egipcio, pero la sangre hebrea fluía por sus venas. El vigoroso Moisés se convirtió en un defensor vocal de los esclavos. Esto creó un conflicto en el palacio, especialmente con su mamá. Tanto es así que finalmente el asunto llegó a un punto crítico. Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:24. Él quería aprovechar su poder y su posición para mejorar la difícil situación de los esclavos. Tal vez podía convencer a los egipcios para que los trataran mejor, o quizás podrían reunir a los hebreos y liderar una revuelta. Moisés pensó precipitadamente que podía liberar a su pueblo, el pueblo de Dios, con sus propias fuerzas y en su propio tiempo, pero entonces algo sucedió que quebrantó totalmente su confianza. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado
y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti como gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián. Éxodo 2, del 11 al 15. Moisés estaba anonadado. Los hebreos no le veían como un salvador potencial, sino con desprecio. Él se jugó la vida por ellos, arriesgó todo. Sin embargo, lo rechazaron. Además, el crimen lo puso más allá del punto de retorno con su familia egipcia adoptiva. Como era de esperar, el faraón, su abuelo, emitió un decreto imperial para matarlo. Moisés no podía regresar al palacio, se quedó sin hogar. Los hebreos no lo querían, los egipcios deseaban matarlo. En un instante todas sus riquezas, privilegios, poder, posición, todo en lo que depositó su identidad y su confianza habían desaparecido. La Biblia retoma la historia 40 años después. La vida de Moisés ha resultado muy diferente de todo lo que él esperaba. Ya es un anciano de 80 años y todo lo que ha hecho durante los últimos 14.600 días más o menos es cuidar ovejas. Moisés es una sombra de lo que era. Y no es de extrañar, los pastores representaban lo más bajo de lo bajo. El Moisés joven, confiado y dispuesto a ganar en todo, no era más que un recuerdo distante y desvanecido. Él se había convertido en un viejo arrugado, temeroso, inseguro y lleno de dudas. Esa era la situación cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, ordenándole que regresara a Egipto para librar a los hebreos de la esclavitud. Moisés se mostró reacio a obedecer. Le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. De hecho, se le ocurrieron múltiples razones por las que no era la persona adecuada para el trabajo. Lo interesante del relato es que Dios no hizo que Moisés participara en una sesión de entrenamiento para darle una inyección de energía o afirmarle: yo sé que puedes hacerlo. Tampoco enumeró todas las credenciales y logros pasados de Moisés. De hecho, hizo todo lo contrario. Reprendió a Moisés por poner su confianza en su propia capacidad. Moisés carecía de confianza porque estaba centrado en su propia ineptitud. Dios quería reorientar su perspectiva. Quería que Moisés se enfocara en la capacidad de Dios en lugar que en su propia incapacidad. Cada vez que Moisés presentaba una objeción basada en una falta de habilidad personal o en el temor, Dios lo contrarrestaba con la verdad sobre su propia naturaleza y carácter. Era esta verdad la que edificaría la confianza de Moisés. Moisés no necesitaba una visión nueva o mayor de sí mismo, necesitaba una visión nueva y mayor de Dios. Primero, Moisés objetó que los israelitas cuestionarían si realmente se había encontrado con Dios. En respuesta a esta objeción, Dios lo reveló más de sí mismo a Moisés. Le dijo su nombre santo y conmemorativo: Yahvé, el gran yo soy. Él es Dios, es todo lo que dice ser. Moisés podía confiar en que Dios es. Podía confiar en la persona de Dios. Segundo, Moisés objetó que los egipcios no lo aceptarían como el portavoz de Dios. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Éxodo 4:1. En respuesta a esto, Dios le dio a Moisés una señal. La vara de Moisés se convirtió en una serpiente y luego se volvió a convertir en una vara. Su mano fue cubierta de lepra y luego sanada. Moisés podía confiar en que Dios era capaz
podía confiar en el poder de Dios. Luego, Moisés objetó que no era bueno con las palabras, era tardo en el hablar y torpe de lengua. Éxodo 4:10, Reina Valera 1960. Algunos teólogos sugieren que Moisés tenía un trastorno del habla. Tal vez tenía un tartamudeo. Según una tradición judía, Moisés tenía dificultades para pronunciar las bilabiales B, V, M, F, P. Otros académicos sugieren que Moisés estaba preocupado por la comunicación en el idioma egipcio, que no había practicado durante décadas. Otros especulan que se sentía intimidado con respecto a hablar en público. No está del todo claro lo que Moisés quiso decir cuando objetó ser tardo en el hablar y torpe de lengua. Sin embargo, es obvio que él carecía de la confianza necesaria para hacer el trabajo. Simplemente no creía que podía hacerlo. ¿Cómo respondió Dios a la queja de este pastor del desierto? Le recordó que él fue quien creó la boca de Moisés, por lo tanto, su boca le pertenecía a Dios. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Éxodo 4, 11 y 12. Una vez más, el Señor no le dio a Moisés un discurso motivacional. No solucionó el problema del habla de Moisés y tampoco indicó que con el tiempo mejoraría en cuanto a hablar en público. En cambio, corrigió su perspectiva equivocada. Esto no era sobre Moisés, era sobre el Señor. La competencia de Moisés no tenía nada que ver con el asunto. No tenía que confiar en su propia capacidad, tampoco tenía que preocuparse por su incapacidad. Dios estaría con él y lo ayudaría. Todo lo que Moisés tenía que hacer era confiar en Dios. Moisés podía confiar en que Dios lo ayudaría, podía confiar en la provisión de Dios. Aún así, Moisés le rogó a Dios que enviara a alguien más. Dios no estaba complacido con esta falta de confianza, sin embargo, prometió que Aarón, el hermano mayor de Moisés, lo ayudaría y que Dios le enseñaría a ambos qué decir y qué hacer. Éxodo 4:15. Agregar a Aarón en la ecuación no tomó a Dios por sorpresa. Fue su plan desde el principio. Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel. Él llevaba continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Éxodo 28:30. Según el Nuevo Testamento, Aarón prefiguraba al Mesías. Así como Dios designó a Aarón para ser el primer sumo sacerdote del antiguo pacto, también designó a Jesús para ser el primer y único sumo sacerdote del nuevo pacto. Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, llevó nuestro juicio sobre su corazón delante de Dios de una vez y para siempre. Por eso podemos acercarnos con confianza a Dios. Hebreos 7. Moisés y Aarón fueron el equipo que Dios eligió en una historia eterna. Ellos no podían saber el papel que jugarían en su plan general. Simplemente estaban enfocados en su asignación inmediata: librar a los hebreos de la esclavitud y guiarlos a la tierra prometida. No entendían que esta liberación presagiaba el plan de Dios para una liberación aún mayor. Moisés podía confiar en que Dios los liberaría. Podía confiar en el plan de Dios. Moisés tenía 80 años cuando Dios le pidió que fuera portavoz. En ese momento él estaba absolutamente aterrorizado de solo pensarlo. Se sentía inseguro, incapacitado e incompetente. Debió haber aprendido una o dos cosas a lo largo del camino, porque 40 años después vemos que Moisés había cambiado de manera radical. El hombre que había estado aterrorizado de abrir la boca se paró con confianza a fin de dirigirse a toda la nación mientras estaba a punto de entrar en la tierra prometida.
La Biblia nos dice que Moisés resucitó las palabras de una larga canción de principio a fin. Al final de la canción, Moisés no se detuvo, su discurso continuó. Una por una bendijo a las tribus. Su oratoria ocupa 2 capítulos enteros de Deuteronomio. El libro concluye con esta evaluación. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Deuteronomio 34, del 10 al 12. El Moisés joven y enérgico, confiado y seguro de su propia capacidad, no era el Moisés que Dios quería para la gran tarea. Dios sabía que Moisés era adicto a la píldora azul de la seguridad en sí mismo. Estaba poniendo su confianza en su propia fuerza. Su confianza era una ilusión frágil. Después que todos los accesorios fueron quitados, Moisés estaba listo para la píldora roja. El Moisés temeroso e inseguro estaba listo para aprender que la confianza fuerte se encuentra realmente solo en Dios. Dios transformó a Moisés de un cobarde fracaso e inseguro en un líder poderoso y elocuente. Cambió la incapacidad de Moisés por capacidad, su debilidad por fortaleza, su inseguridad por una confianza fuerte. Moisés superó su propensión a buscar la píldora azul y aprendió a buscar habitualmente la roja. Lo que Dios hizo por Moisés, también puede hacerlo por ti. Si eres más como el Moisés descarado y fanfarrón, o como el Moisés temeroso e incompetente, puedes aprender del mismo modo a decirle que no a la clase equivocada de confianza y decirle que sí a la confianza verdadera. Puedes aprender a poner tu confianza en Dios. Recuerda, Dios es, puedes confiar en su persona. Dios puedes confiar en su poder. Dios te ayudará, puedes confiar en su provisión. Dios te librará, puedes confiar en su plan. Dios está interesado en edificar tu confianza y, a diferencia de los conceptos superficiales impulsados por los gurús de la confianza de hoy en día, su tipo de confianza tiene el poder de cambiar drásticamente tu vida. Una lección de la confianza. Entonces, ¿cómo te ayudará la confianza en Dios cuando te sientes insegura en cuanto a la presentación que tienes que realizar? ¿O estresada por tener demasiadas cosas que hacer? ¿O ansiosa por no poder pagar las cuentas? ¿O perturbada por el conflicto relacional? ¿O asustada por un diagnóstico médico? ¿O llena de pánico por alguna terrible noticia? ¿Cómo puedes responder con fe y no temerosa cuando la vida te golpea con problemas y el futuro parece tan incierto? Muchas de nosotras vamos por la vida en un estado constante de temor leve. Al igual que un barco que serpentea entre aguas turbulentas, nuestros espíritus son sacudidos por el estrés, las preocupaciones, las dudas y la ansiedad. Para muchas de nosotras existen decisiones que podamos hacer a fin de ayudar a calmar el caos que gira a nuestro alrededor. Podemos volitivamente eliminar el desorden del momento presente. Sin embargo, ¿qué hay de esas ocasiones en que la vida nos golpea con una ola enorme sobre lo cual no podemos hacer nada? Por ejemplo, la enfermedad, la muerte, un niño caprichoso, un marido infiel, una relación quebrantada. ¿Cómo podemos tener paz y confianza en esas circunstancias?
Mi barca ha sido golpeada por enormes olas a lo largo de los años, como cuando mi hijo menor perdió la audición a los 2 años, o cuando sufrí un aborto espontáneo de gemelos, o en el momento en que casi perdemos a otro hijo debido a una infección por estafilococos, o en la ocasión en que el negocio de mi marido estuvo en crisis, o cuando el drama legal o el accidente automovilístico. He sido sacudida por conflictos familiares, conflictos en las iglesias, traiciones y decepciones. Muchas tormentas han golpeado mi barca. Sé que también has tenido tormentas significativas en tu vida. Todas podemos identificarnos con Job, quien tambaleándose por haber sido golpeado, se lamentó: no tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene perturbación. Job 3:26. O con los discípulos en la barca durante esa noche tormentosa, quienes con miedo y pánico gritaron a Jesús con la pregunta: ¿no te importa que nos ahoguemos? Los discípulos aprendieron una lección importante aquella noche. Aprendieron que el temor aprensivo es sofocado por el temor reverente. Para enfrentar la tormenta con confianza, tuvieron que obtener una mayor comprensión de quién viaja en su barca. He aquí el relato de Marcos sobre lo sucedido. Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, por tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «¡Maestro!», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Marcos 4, 35, 41. El mar de Galilea está sujeto a ser golpeado por tormentas repentinas e inesperadas. En este relato los discípulos entraron en pánico cuando una tormenta particularmente violenta azotó su barca. Ellos tenían miedo de que la tempestad fuera a ahogarlos. Sin embargo, Jesús les reprendió por su respuesta. Según Jesús, estando él en la barca, debieron haber experimentado paz, no pánico. No pánico en medio de la tormenta. ¿Por qué los discípulos sintieron pánico en lugar de paz esa noche tormentosa en el mar? Los pensamientos y las actitudes que destruyeron su confianza son los mismos que producen pánico en nuestros espíritus cuando nos enfrentamos a situaciones aterradoras. En definitiva, su temor surgió de su visión equivocada de Cristo y una falta de fe en Él. Para adquirir confianza necesitaban una visión más grande y más precisa de Dios. Demos de un vistazo más detenidamente a los 3 asesinos de la confianza a los que les cedieron el control y a cómo podemos evitar ir por el mismo camino. Un temor infundido. Dios no es lo suficientemente grande. Los discípulos experimentaron 2 tipos de temor. Uno estaba mal dirigido y el otro no. El primer tipo de temor era aprensivo. Tenían miedo de que la tormenta lo anegara y se fuera a ahogar. Debió haber sido una gran tormenta para asustarlos. Después de todo, ellos eran pescadores experimentados y estaban acostumbrados a las condiciones en el mar. No obstante, cuando esta tormenta en particular los azotó,
incluso esos marineros experimentados, entraron en pánico. Es interesante lo que leemos más adelante en el pasaje. La tormenta se desató y los discípulos tuvieron miedo, pero entonces Jesús calmó la tormenta y el mar se quedó perfectamente quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Cómo reaccionaron? Estaban espantados. Los discípulos tuvieron más temor del poder de Cristo que del poder de la tormenta. En el versículo 41 dice que se llenaron de gran temor. El griego reza megaspobos, o sea, mega miedo. Mega, como sabes, significa grande. El sistema métrico lo usa como un prefijo para denotar un factor de 10 a la sexta potencia, o 1.000.000 de veces más, por ejemplo. Un píxel es un pequeño punto de color en una imagen digital. Un megapíxel es 1.000.000 de puntos. Un vatio es una unidad estándar de potencia. Un megavatio equivale a 1.000.000 de vatios. Un byte es una unidad de información. Un megabyte equivale a 1.000.000 de unidades. ¿Tú entiendes el concepto? Este pasaje usó mucho la palabra mega. O sea, hubo una mega tormenta de viento. Jesús produjo una mega calma. Los discípulos sintieron un mega temor. Los discípulos tuvieron miedo a la tormenta. No obstante, lo que sintieron cuando Jesús lo calmó fue 1.000.000 de veces más intenso. Sintieron un mega miedo, un temor reverencial, un temor de Dios. Recuerda que en su raíz el miedo es una emoción que se basa en una comparación de fuerza relativa. El temor es una sensación fuerte o abrumadora que alguien o algo es mayor que yo y ejerce una fuerza más allá de mi control. Cuando experimento el temor aprensivo, tengo miedo debido a que reconozco que aquello a lo que me enfrento podría herirme y es muy probable que lo hará. Ya sea que la tormenta tenga que ver con una relación quebrantada, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mis amigos, o que se relacione con la salud de un ser querido, mis finanzas, presiones en el trabajo, la muerte, el dolor o la pérdida, me doy cuenta de que no soy lo suficientemente grande para manejar la situación. No tengo recursos, no tengo tiempo, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad, no tengo la confianza. Lo he intentado una y otra vez, pero no puedo evitar que el barco se sacude. Esta situación se halla fuera de mi control y me está abrumando. El miedo aprensivo produce pánico y ansiedad. Sin embargo, el miedo reverencial es muy diferente. Es una emoción positiva. Produce asombro, adoración y justicia. Trae paz y edifica la confianza. Jesús quería que los discípulos reconocieran que Él era más grande y más poderoso que cualquier circunstancia que pudieran enfrentar. Él era 1.000.000 de veces mayor que la tormenta que estaba provocando su temor. Como ves, el temor de los discípulos era infundado. Les temían más a sus circunstancias que a Cristo. Veían más sus circunstancias más grandes que Él. Su creencia principal era que Dios no es lo suficientemente grande. ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Alguna vez has mirado tus circunstancias y pensado, esto es demasiado grande, incluso para Dios? Él no puede hacer que el amor regrese a este matrimonio. No puede cambiar el corazón de esta persona. No puede traer de vuelta a ese niño rebelde. No puede curar esta enfermedad. No puede restaurar la unidad de esta iglesia. No puede resolver esta crisis. Él no es lo suficientemente grande. Tal vez no lo dirás de esta manera. No obstante, tu ansiedad y tu falta de paz indican que eso es lo que realmente crees. Los discípulos durante esa noche tormentosa en la barca pensaron, Jesús no puede hacer nada con respecto a esta tormenta.
Esta circunstancia está fuera de su control. Pero entonces Jesús se levantó y les mostró que incluso la tormenta más embravecida y feroz no está fuera de su control. Y cuando vieron su poder y su gloria, se aterrorizaron. Se postraron sobre sus rostros y se preguntaron unos a otros: ¿quién es este hombre en nuestra barca? No teníamos idea de que poseía tanto poder. Los discípulos no lo entendían. Respetaban a Jesús como un gran maestro, pero para que su confianza aumentara, también necesitaban reverenciarlo como su Dios. Cuando nuestro temor es infundido, nuestra preocupación principal es estar en paz con nuestras circunstancias. Queremos que la tormenta se calme. No obstante, cuando vemos a Cristo por quien es, el Dios Todopoderoso y Rey de Gloria, nuestro interés principal es estar en paz con Él. Atravesar las circunstancias correctas no pueden traer paz, pero la Escritura enseña que estar bien con Dios te dará paz y confianza. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Isaías 32:17. La verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de una persona. Jesús es el príncipe de paz. Él es nuestra confianza. Es aquel que ordena el caos, aquel que reconcilia las relaciones entre Dios y el hombre y entre el hombre y el hombre. Es aquel que da descanso, paz, tranquilidad y confianza para siempre. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No les doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. El tipo de confianza que Jesús da es diferente a la clase de confianza que brinda el mundo. Esta es una confianza firme y fuerte que te ayudará a atravesar cualquier tormenta. Una confianza infundada. Dios no está lo suficientemente interesado. Los discípulos se encontraban en gran peligro. Las olas rompían contra su barca tan severamente que casi se hallaban inundadas. Sin duda ellos se estaban esforzando por achicar el agua. Me imagino que estaban sacando agua de la barca tan rápido como podían, con cubetas, botas, cuencos, cualquier cosa que sirviera para extraerla. Al principio, confiaron en su propia capacidad para evitar que la barca se hundiera. Después de todo, eran pescadores, sabían cómo responder ante las tormentas en el mar. Imagino que Pedro se puso al mando y gritaba las órdenes: todos a la cubierta, Marcos por aquí, Mateo por allá, achiquen el agua, achiquen. Santiago y Juan, los hijos del trueno, probablemente también estaban haciendo la parte que les correspondía. El viento rugía, el mar estaba embravecido, la barca se sacudía. Era una situación rudosa, caótica, y durante toda la crisis Jesús permanecía dormido en la popa. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en medio de una crisis y alguien que supuestamente te ama se halla en la situación contigo, permaneciera ajeno a tu dilema? Cuando estaba con un dolor de parto extremo dando a la luz a mi primer hijo, mucho antes de la llegada de la epidural, y mi esposo se sentó en la silla a mi lado leyendo la sección de deportes del periódico y comiendo una rosquita, sé cómo me sentí. Le arranqué el periódico de las manos y le grité: había esperado que sufrieras conmigo. Estaba enojada debido a que yo estaba sufriendo y él no parecía importarle. Supongo que la razón por la que los discípulos despertaron a Cristo fue porque sintieron lo mismo. Estaban molestos porque él dormía pacíficamente y no los ayudaba a achicar el agua. Querían que sintiera el mismo tipo de pánico que ellos. Le reclamaron: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No ves que estamos en una crisis? ¿Por qué estás durmiendo? ¿No te sientes ni siquiera un poco preocupado por nuestra situación? Ellos pensaban que Jesús no estaba suficientemente interesado.
¿Y cuán a menudo pensamos lo mismo? Podemos creer que Dios es lo suficientemente grande, pero nos preguntamos si está interesado en nosotras lo suficientemente para ayudarnos. Él está interesado en el pastor o en los misioneros o en nuestra amiga del final de la calle, pero ¿está realmente interesado en mí? Nos preguntamos. Concluimos que nos corresponde a nosotras cuidar del número 1, por lo tanto, confiamos en nuestras propias habilidades y competencias antes que pedirle a Él que intervenga. Yo me encargo. No hay necesidad de molestar a Jesús. Si alguien le hubiera preguntado a los discípulos mientras subían a sus barcas aquel día si confiaban en Jesús, sin duda habrían respondido con un sí rotundo. Sin embargo, la tormenta reveló la verdad. Las tormentas tienen la capacidad de hacer esto. La crisis reveló que ellos dependían de sí mismos más que de Cristo. Reveló que su confianza era necia y débil. Cuando nuestra confianza es infundada, nuestra principal preocupación es obtener el control sobre la situación. Sin embargo, cuando nuestra confianza está centrada en Cristo, nuestro interés principal es cederle el control a aquel que verdaderamente lo controla todo. Por eso, Filipenses 4, del 6 al 7, nos instruye: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No te inquietes por nada. Pienso en la larga lista de cosas que me preocupan hoy. Cumplir con mi plazo, la elección, el COVID-19, que mi marido pierda su empleo, nuestras finanzas, el daño causado por el agua que debe repararse, la salud de mis padres, los desafíos que enfrentan mis hijos y nietos, la larga lista de tareas pendientes que exceden mi capacidad. No te inquietes por nada. ¿Cómo es eso posible? El versículo no nos deja sin respuesta, sino que instruye: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. En toda ocasión. La fecha límite, la elección, la salud de mis padres, la renovación, el COVID-19, mi lista de tareas, en toda ocasión. La actitud de los discípulos de no molestar a Jesús y encargarse ellos mismos del asunto indicó que realmente no lo conocían. Él está interesado. A Él sí le importa. Jesús quiere que llevemos ante Él todos nuestros temores y preocupaciones, incluso los más pequeños y en apariencia más insignificantes. Otro versículo lo expresa de este modo: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 1 de Pedro 5:7. Ahí aparece otra vez otra declaración amplia y abarcadora: toda ansiedad, en toda ocasión. ¿Crees que esta tormenta tomó por sorpresa a Jesús? No. Él planeó usarla como una lección de entrenamiento, una lección de confianza, por así decirlo. La tormenta expuso en qué estaba depositando su confianza los discípulos. Reveló que la fuente de su confianza era frágil e inadecuada. Lo más importante es que los desafíos a poner su confianza en algo infinitamente mayor y más confiable, Jesús. Dios es tu ayudador, incluso en la parte más profunda, oscura y desagradable del caos. Él está allí aun cuando dudas de su presencia. Él promete no abandonarte a través de la prueba. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó: no temas, que yo te he redimido. No te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios. Isaías 43, del 1 al 3.
Mis ojos se llenan de lágrimas cuando pienso en mis amigas que actualmente están siendo sacudidas por megatormentas. Nanit, cuyo hijo, nuera y únicos 2 nietos murieron en un terrible accidente automovilístico en África. Kimberly, cuyo esposo ha estado sufriendo con un dolor neurálgico insoportable e implacable y que recientemente fue sacudida por otra crisis adicionales que se suman a su dolor, decepción y sufrimiento. Nancy, que se casó con un hombre cuya esposa murió de cáncer y ahora se enfrenta a la posibilidad de perderlo a raíz de la misma enfermedad. Jane, que está lidiando con las consecuencias del abuso. Susan, cuyo hijo acaba de ser diagnosticado con autismo. Deb, cuyo marido la dejó después de 30 años de matrimonio y podría continuar. Las tormentas son feroces e implacables. Ninguna de mis amigas mirarían la magnitud de sus problemas y afirmarían tener lo que necesitan. No lo entienden. Solo Dios tiene el poder para calmar la tormenta y llevarlas al otro lado. Aferrarse a esas promesas a través de la fe no siempre es fácil, pero podemos estar seguras de que Él nos librará. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Salmo 34, 19. El Señor está interesado en cada preocupación que sientes y en cada crisis que enfrentas. Cuando esas olas golpean tu barca, tienes una lección que hacer. Puedes reaccionar con pánico y tratar de lidiar, recurrir al príncipe de paz, cederle el control y confiar en él para cruzar hasta el otro lado. Una expectativa infundada. Dios no es lo suficientemente bueno. Los discípulos tenían ciertas expectativas en cuanto a Jesús durante esa tormenta en el mar. Al menos querían que demostrara algo de sobresalto y preocupación. Quizás esperaban que ayudara a sacar el agua, o tal vez tenían la esperanza de que multiplicara las cubetas de la manera en que había multiplicado los panes para la multitud en la colina. A lo mejor esperaban que estabilizara sobrenaturalmente la barca que no cesaba de sacudirse, de modo que pudieran remar hasta la orilla. No está claro lo que los discípulos imaginaban, pero sí queda claro que la respuesta de Cristo los tomó totalmente desprevenidos. Él no hizo lo que ellos esperaban. Dios no es un genio personal para actuar a nuestra entera disposición. Siempre que esperamos que Dios cumpla con nuestra agenda, siempre que esperamos que Él haga lo que queremos, cuando queremos, como lo queremos, nuestra expectativa está fuera de lugar. Cuando nuestras expectativas son infundadas, nuestro interés principal es encontrar una solución positiva a corto plazo para enfrentar la situación. Demasiado a menudo colocamos con desesperación algunas monedas de oración en la máquina dispensadora celestial y pulsamos frenéticamente el botón para indicar lo que deseamos de Jesús. Queremos que salve la relación, que sane la enfermedad, que resuelva el conflicto, que alivie el dolor o que restaure lo perdido. Queremos evitar la crisis y lo queremos ahora. Entonces experimentamos decepción, desilusión, desesperación cuando Dios no obra de la manera que deseamos y empezamos a cuestionar su bondad. Sé que Dios es lo suficientemente grande y me dice que se interesa por mí, así que supongo que no es lo suficientemente bueno. Le gusta verme sufrir, retiene lo que puede darme conforme a su poder. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Hace años, un amigo cercano nuestro, Rust, fue diagnosticado con cáncer. Tenía un tumor del tamaño de una salchicha detrás de su estómago. El cáncer se había propagado por sus ganglios linfáticos y el pronóstico no era bueno. En ese momento Rust
Era un padre joven con 3 niños de edad preescolar. Él había crecido sin un padre, su papá había muerto cuando era joven. Que sus hijos crecieran sin su padre era uno de los mayores temores de Ruth. Vaya, qué tormenta. Comenzamos a orar y a apelar a la misericordia de Dios, rogándole que sanara a Ruth. Los cirujanos extirparon el tumor tanto como pudieron. Luego Ruth comenzó el proceso de quimio y radiación. Continuamos orando y apelando a la misericordia de Dios, pidiéndole que sanara a nuestro amigo. Después del primer tratamiento de quimioterapia, Ruth comenzó a sentir que Dios lo había sanado. Lo sabía en su espíritu, sin embargo, continuó el tratamiento prescrito. Por supuesto, en la 4ª sesión de quimio, el oncólogo le informó: no hemos podido encontrar ningún rastro de cáncer en las últimas 3 veces que has venido. No quedaba rastro del tumor. No se encontró ningún marcador de cáncer en sus análisis de sangre. No había cáncer cuando analizamos sus ganglios linfáticos. Así que abandonaron el tratamiento. Eso fue hace más de 28 años. Ruth ha estado sano y libre de cáncer desde entonces. Dios lo sanó milagrosamente. Unos años después de esta increíble respuesta a las oraciones, otro amigo fue diagnosticado con el mismo tipo de cáncer de estómago. Una vez más comenzamos a orar y a apelar a la misericordia de Dios. Queríamos que nuestro amigo Johnny fuera sanado como lo había sido Ruth. Sin embargo, el cáncer empeoró. El vientre de Johnny aumentó en un tamaño enorme. Su cara y sus miembros se consumían. Atravesó un dolor y un sufrimiento insoportables. Continuamos orando y apelando a la misericordia de Dios, pidiéndole que sanara a Johnny. Al final Dios lo sanó, pero no de la manera que esperábamos. Johnny partió para estar con el Señor y dejó una esposa y 2 hijos y una niña pequeña. A menudo queremos controlar a Dios, pero sus caminos son más altos que los nuestros y no siempre los entendemos. No obstante, podemos tener la certeza de que aunque no siempre haga lo que le pedimos, Él es bueno. Le pedí a Ruth que reflexionara acerca de su experiencia con el cáncer y sobre el hecho de que él permaneció con vida mientras que Johnny murió. He aquí un extracto del correo electrónico de Ruth. La gente me ha preguntado por qué fui sanado y otros no, como nuestro amigo Johnny. ¿Por qué? Insisto en que esta es la pregunta equivocada. Creo que la pregunta ¿por qué? Es una que está diseñada para no ser contestada. Es una pregunta que refleja petulancia, no fe. Es una pregunta que realmente no espera una respuesta, o al menos una con la que estaremos satisfechos. Creo que sería mejor preguntar ¿qué? Y creo que Johnny reflejó esto en sus últimos días. ¿Y ahora qué, Padre? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo en y a través de esto? La pregunta ¿qué? Realmente espera una respuesta. Y de hecho, creo que ese es el propósito de las dificultades. Pedirle a nuestro Padre dirección y consuelo durante el tiempo que lo necesitamos tan desesperadamente y confiar en Él. ¿Por qué? O porque a mí es declarar subversivamente: estás equivocado, no aceptaré tu soberanía ni sabiduría, cuestiono tu bondad. Algunos podrían decir que resulta fácil para mí decir esto, ya que después de todo todavía estoy vivo. No obstante, insisto en que me encuentro tan listo para morir ahora como lo estaba entonces. Por lo tanto, soy realmente capaz de vivir. No vivo con miedo a enfermedades como el cáncer, o a ser secuestrado o asesinado en Colombia, o a ser comido por un oso de jaspe.
¿Te dije que vamos a las montañas el jueves? Como Pablo dijo, si vivo o muero, para Cristo vivo. Romanos 14:8, parafraseando. Johnny lo vivió en carne propia. Solo espero hacer lo mismo. Estoy aprendiendo a vivir por fe, a saber que todo lo que soy y tengo pertenecen a nuestro Padre, que es a la vez bondadoso y bueno. Dios es bueno, no siempre entendemos sus caminos, no siempre nos concede nuestras peticiones de la forma que quisiéramos. Sin embargo, Él es bueno y nos ama en gran manera. ¿Crees que Dios es bueno? ¿Crees que Él es bueno contigo? El apóstol Juan destacó la importancia de conocer y creer la verdad acerca de Dios. Él dijo, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:16-18. El amor perfecto echa fuera el temor. La verdad es esta: Dios te ama y está de tu lado. No necesitas tener miedo del castigo o el descontento de Dios. Puedes tener confianza en su persona. Mientras más lo conozcas, más lo amarás. Mientras más lo ames, más entenderás su amor por ti. El amor perfecto silenciará todas las dudas que tengas sobre Dios. El temor reverente expulsará el temor aprensivo. Cuando los discípulos presenciaron el poder de Cristo al calmar la tormenta, temblaron de miedo. Sintieron un mega temor. Cristo no hizo lo que esperaban. Él no se deja dominar. No podemos controlarlo. Cuando seguimos a Jesús, podemos experimentar un viaje un poco salvaje, como la señora Castor le advirtió a Lucía en las crónicas de Narnia. Aslan no es un león domesticado. Eso no significa que no podamos pedirle ayuda. Dios quiere que presentemos nuestras peticiones con confianza y expectación ante su trono. Mateo 7:7, Santiago 4:2. El Señor quiere que oremos sin cesar y con fervor. Nosotras llamamos con persistencia a la puerta del cielo, sabiendo que Dios anhela salvar las relaciones, sanar las enfermedades, resolver los conflictos, aliviar el dolor y restaurar lo perdido. Él oye nuestro clamor y puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Efesios 3:20. Así que pedimos, no con la expectativa equivocada de que Dios debe hacer lo que queremos, como queremos y cuando queremos, sino más bien con un humilde reconocimiento de que Él es Dios y nosotras no. Cuando pedimos, no solo confiamos en su poder para sanar y liberar, sino que también confiamos en su tiempo, su manera, su sabiduría, su derecho soberano a gobernar y su propósito y plan eternos. Una confianza inquebrantable. Los discípulos aprendieron mucho acerca de la confianza esa noche en la barca. O tal vez sería más exacto decir que aprendieron acerca de Jesús. Y ese era el punto, supongo. A fin de tener confianza, los discípulos necesitaban comprender exactamente quién navegaba en su barca. Jesús quería que supieran que Él era más fuerte y más confiable que cualquier cosa o cualquier otra persona en la que pudieran confiar. Ellos necesitaban una visión más amplia de quién era Jesús. Necesitaban depender de Él más que de cualquier otra cosa. Lo mismo ocurrió con Moisés. Desde una perspectiva humana, ¿quién mejor para liberar a los hebreos de la esclavitud que el fuerte, exitoso y confiado nieto adoptivo del faraón? Nadie podría haber estado más calificado o mejor posicionado. Sin embargo, Dios quería que Moisés aprendiera que la confianza que proviene de la píldora azul es pura ilusión, una confianza necia y débil. Así que despojó a Moisés de las cosas en las que confiaba.
Entonces, cuando Moisés fue vaciado de toda confianza en sí mismo, Dios le ofreció la píldora roja: confía en mí. Dios no usó al Moisés autosuficiente para asegurar la liberación de los hebreos, sino más bien al Moisés humilde, despojado de sí mismo y dependiente del Señor. Y esa es por lo general la forma en que Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos una píldora roja, una visión precisa de la realidad. Necesitamos saber la verdad sobre quién es Dios y quiénes somos en relación con Él. Cuando nuestros corazones son cautivados por un temor mayor, todos los temores menores pierden su dominio. Los gurús de la autoayuda, en lo que respecta a la confianza, sostienen que para tener más confianza necesitas confiar más en ti misma. No obstante, la Biblia tiene una interpretación muy diferente. Enseña que si quieres tener más confianza, necesitas deshacerte de la píldora azul en favor de la píldora roja. Tienes que confiar más en Dios. Necesitas que Él sea tu confianza. No necesitas una mayor visión de ti misma, sino una mayor revelación de Dios. Al concluir este capítulo, quiero asegurarme de que tomes nota del método que Dios usó tanto con Moisés como con los discípulos para fomentar su confianza. Les permitió sentir miedo para que pudieran aprender el temor verdadero. Permitió que su necia y débil confianza fuera destrozada para que pudieran tener una confianza fuerte en Dios. El miedo de los discípulos era un grado alto, un pánico intenso. El miedo de Moisés era un grado bajo, una inseguridad persistente. En ambos casos, el antídoto para el temor y la prescripción para una confianza fuerte fue el temor del Señor.